En esta sesión vamos a comenzar la sesión número 8. En esta vamos a continuar viendo lo que es ya el manejo de la base de datos. En la sesión anterior, que fue la número 7, esa fue meramente de configuración, en la cual les mostré cómo podemos dar de alta dentro de nuestro mismo proveedor, que es Heroku, la base de datos, y también instalamos un programa que se llama pgadmin. Ese programa nos va a servir para utilizar la base de datos, ¿va? Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a salir. Bueno, ya nada más a manera de resumen, como les decía, aquí en Heroku, lo que hicimos en la última sesión fue, me voy aquí al menú, me voy a Data, dimos de alta esta base de datos, que es esta, ¿va? Esta base de datos, para aterrizar un poco lo que estamos haciendo, o sea, al final nuestro, a ver, denme un segundo, voy a abrir nuestra aplicación es esta. Lo que estoy haciendo ahorita, estoy abriendo el link donde ya tenemos alojada nuestra aplicación en Heroku. Este es el formulario, lo que llevamos. Ahorita el usuario ya puede escribir su nombre y su correo, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es almacenar esta información. Ahorita lo que están viendo es una hoja de cálculo, es por decir una hoja de Excel en la cual se estarían llenando los registros, ¿va? Esto se los muestro a manera que más o menos entiendan lo que vamos a hacer. Es decir, cada vez que el usuario le dé clic en enviar datos, se va a reflejar y se va a guardar en una tabla similar a esta, ¿va? Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir el programa que instalé en la sesión anterior, que se llama pgadmin. Lo abro de la siguiente manera, es pgadmin. Este error es común que salga. Le doy clic aquí en permitir. Permito las cookies del programa, le doy en listo. Le doy después en cargar de nuevo. Y voy a presionar la tecla de Windows y busco el programa pgadmin 4, ¿va? Listo. Esto es lo último que tenemos. Aquí tenemos el servidor que configuramos y la base de datos que dimos de alta en Heroku. O sea, lo que voy a hacer ahorita para que me sigan, les digo, no importa si no han visto las sesiones anteriores, pero en sí lo que vamos a hacer es lograr dentro de esta base de datos simular lo que aquí tengo en esta hoja de Excel, ¿va? Voy a hacer lo mismo, pero dentro de mi base de datos. Lo primero que voy a hacer, bueno, lo voy a regresar. Este es el servidor. Aquí en Database tengo la base de datos, le doy clic. Esta es mi base de datos. Luego me voy a este menú que es esquemas, lo expando. A ustedes les debe salir así. Y en tablas, ahorita ya tengo de alta una, pero a ustedes les debe salir que no existe ninguna tabla al momento. Lo que voy a hacer, le voy a dar clic derecho, crear, nueva tabla, ¿va? O sea, esta tabla, nuevamente para que no se pierdan, lo que voy a hacer es poder tener esta estructura dentro de mi base de datos, ¿va? ¿Cuál va a ser el nombre de mi tabla? En este caso le voy a poner usuarios. ¿Qué columnas voy a tener? Esto depende de los campos que quiero almacenar. Me regreso a mi formulario. ¿Qué campos tengo? Pues en este caso únicamente tengo el nombre y el correo, ¿va? Entonces esas son las columnas que le voy a agregar a mi tabla. Aquí en la sección de columnas le doy del lado derecho en el botón de más. Doy clic.
Entonces, ¿cuál es el nombre de la primera columna? Le voy a poner nombre. ¿Cuál es el tipo? Este tipo es los datos que voy a almacenar en esa columna. Estos datos son, pues, pueden ser fechas, enteros, cadenas de texto, ¿va? Para este caso, que voy a guardar una cadena de texto, lo cual es el nombre de la persona que se está registrando, seleccione esta opción, ¿va? Que es Character Vary. El length o la longitud del carácter, esto es el espacio que se le va a poner a la base de datos, bueno, a ese campo. Entonces, para el nombre le voy a decir que el usuario puede escribir un nombre hasta de 100 caracteres, ¿va? Voy a agregar otra columna y le voy a poner la otra columna, va a ser correo. Este también es similar a una cadena de texto, nada más que aquí el correo lo voy a permitir hasta 50, ¿va? Y voy a agregar otra columna que es el ID. Esto va a ser un tema. Este ID en base de datos se ocupa bastante, sobre todo para el tema de identificar los registros. Es una clave única que se va a generar de forma automática. Ejemplo, en este Excel que tengo aquí, mi ID, si se dan cuenta, es un número que se va incrementando. Por ejemplo, a Juan se le asigna el ID 1, a Luis el ID 2, a Adrián el ID 3, y si llega un nuevo registro, sería el número 4, ¿va? Y así se seguiría incrementando. Pero eso se hace de forma automática. Eso no lo controla la base de datos. Para configurar este ID, lo que tenemos que hacer es darle clic en editar. Aquí nos vamos a la pestaña de Constraints. Y aquí vamos a seleccionar que esta columna va a ser una identidad, ¿va? Todo lo demás no lo movemos. Nada más hay que recordar, seleccionamos identidad. Le doy en Save. Listo. Aquí se pueden dar cuenta del lado izquierdo en mi menú. Ya tengo mi tabla de usuarios. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a trabajar la base de datos para insertar registros en mi tabla y tener algo similar como lo tengo en esta hoja de cálculo, ¿va? Les voy a mostrar en una base de datos cómo insertamos, cómo consultamos la información, cómo editamos y cómo actualizamos la información. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Me regreso al programa de pgadmin, selecciono la tabla y le doy aquí, Query Tool. Estas operaciones que vamos a ver dentro de la base de datos son comandos que vamos a ejecutar. Estos comandos generalmente tienen el nombre de queries, ¿va? ¿Qué voy a hacer? Este query, voy a escribir uno para consultar la información. Este es así. Usuarios. Selecciono el texto que acabo de escribir y le doy ejecutar. Si ven esta flechita, o lo que yo hice fue presionar la tecla de F5, como ustedes se adapten mejor. Pero aquí lo interesante que quiero que vean es de que esto es mi resultado. Ahorita, si se pueden dar cuenta, mi resultado que me mostró en la parte de abajo me está diciendo que los elementos están vacíos. Esto es porque todavía no he insertado nada en mi base de datos. Consultar información. Nuevamente, este comando fue para consultar información de mi base de datos, ¿va? Ahora les voy a mostrar un comando para insertar elementos. Insertar elementos. Este de insertar es de la siguiente manera. Insert, quinto, mi nombre de mi tabla,
Y aquí tengo que especificar qué campos voy a insertar en mi tabla. Lo que voy a hacer, voy a ponerle nombre y correo. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a insertar estos datos de Juan Pérez y su correo. Voy a copiar y los voy a pegar aquí para que no se me olvide. Voy a poner varios. Mi nombre va a ser Juan Pérez. Y el correo de Juan Pérez va a ser este. ¿Va? Selecciono las dos líneas y le doy clic en la flechita. Ejecutar. Ahí está. Si se dan cuenta, en el panel de la parte de abajo me dice que ya insertó mi elemento. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora me regreso a mi query de la parte de arriba, mis comandos para consultar la información, selecciono las dos líneas nuevamente y le doy clic en la flechita para ejecutar. Vale. Si se pueden dar cuenta, aquí en mi base de datos que tengo en PGAdmin ya me está dando el nombre de Juan Pérez y el correo que di de alta. Esto ya es tal cual estoy escribiendo en mi base de datos que está en línea. Voy a copiar y voy a pegar este mismo comando, pero ahora le voy a cambiar los datos. Ahora voy a insertar a Luis Martínez. Ahí todavía no ejecuto nada. Voy a seleccionar nuevamente el query de consulta. Mira, aún solamente existe Juan Pérez, porque este segundo comando todavía no lo ejecuto. Selecciono estas dos líneas. Estas dos líneas, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a insertar a Luis Martínez dentro de mi base de datos, es decir, yo voy a tener aquí dos registros. Entonces, selecciono las líneas y le doy clic aquí en ejecutar. Mira, ya me dice que el query fue exitoso. Me voy a mi comando de seleccionar información, le doy clic en ejecutar y ahí está, ya tengo a Juan Pérez y a Luis Martínez, ya tengo dos registros en mi base de datos. Entonces esta es la forma de consultar información y de insertar diferentes elementos, ¿va? Entonces ya nada más para que quede más claro, voy a insertar un nuevo elemento. Voy a insertar a Adrián, voy a seleccionar el comando Entonces selecciono las líneas. Estas líneas, recordar, me va a insertar a Adrián dentro de mi base de datos. Le doy clic en el template y vuelvo a ejecutar mi comando para consultar información. Y ahí está. Miren, pueden dar cuenta, ya tengo mis tres registros de mi base de datos y ya es muy similar a lo que tengo en mi archivo de Excel. Vamos a continuar, les voy a mostrar otros comandos. Existen otros comandos. Voy a mostrarles uno para actualizar información. Este de actualizar información, ¿en qué casos lo podemos utilizar? Cuando queremos editar o corregir algún registro de nuestra base de datos. Un ejemplo, a lo mejor, ¿qué creen? Que a lo mejor Luis Martínez, su correo está mal. Cuando se dio de alta se dio como luis@gmail.com, pero no era Gmail, a lo mejor era Yahoo. Entonces en ese caso nos sirve este tipo de comandos para corregir esa información. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Nuevamente tenemos que hacer referencia a nuestra base de datos, le ponemos update, voy a copiar la base de datos, perdón, nuestra tabla, y voy a especificar qué campos voy a corregir. Esto lo hacemos con set. Voy a corregir el correo que está bien es luis@yahoo.com. Aquí lo interesante es de que voy a especificar
de mis 3 registros que tengo que especificar cuál es el que quiero corregir, porque si lo pongo así me va a corregir los 3 me los va a actualizar, entonces ahí hay que tener cuidado con esos comandos. Entonces le voy a decir, solamente quiero pues, cuando el ID sea igual a 2, porque ese es el ID que tiene Luis. Entonces nuevamente update, mi tabla, el campo que voy a actualizar, el nuevo valor que en este caso es luisyahoo.com, y cuando el ID sea igual a 2. Entonces selecciono las 3 líneas de mi comando y le doy nuevamente en ejecutar, y ahí está, me dice que todo lo hizo bien. Me regreso nuevamente, voy a bajar un poco el panel, me regreso nuevamente a mi comando para consultar la información, ejecuto, y si se dan cuenta, Luis ya le cambió el correo y es luis@yahoo.com. El ID no cambió, sigue siendo el 2, el nombre no cambió, lo único que actualizó fue mi correo. ¿Va? Voy a hacer otro ejemplo, voy a copiar el comando y ahora voy a actualizar a lo mejor el primer registro, que es el que tiene el ID 1. Voy a cambiarle el nombre a Juan Pérez. Entonces en vez de correo voy a especificar el nombre. El nombre en vez de ser Juan a lo mejor es no sé, Pepe Pérez. Selecciono nuevamente mi comando, le doy clic en ejecutar, ahí está, tengo mi mensaje de éxito, me regreso a la parte de arriba a mi comando que tengo guardado para consultar información, lo selecciono y le doy en ejecutar, ahí está. Si se dan cuenta, ya no tengo a ningún Juan, ya tengo a Pepe Pérez, el correo juan@gmail.com y el ID 1, ¿va? Entonces este es el comando para actualizar registros, y lo que hice ahorita fue ejecutarlo 2 veces, cada uno con registros diferentes. Entonces ya por último, para terminar el manejo de la base de datos, lo que les voy a enseñar va a ser a eliminar registros. Esto también es muy fácil. Esto lo hacemos con el siguiente comando, le voy a poner aquí eliminar registros. Este es un delete. Nuevamente, la tabla que quiero eliminar. Aquí no se quiere especificar antes delete from where id es igual a 3. Les explico el comando. Este comando tenemos que especificar la tabla que queremos borrar. Esto lo hacemos con un delete from y la tabla de usuarios. Aquí lo importante es especificar cuál es el ID del registro que quiero borrar, ¿va? En este caso el ID es el número 3, miren. ¿Qué voy a hacer? Con este resultado lo que quiero lograr es borrar de la base de datos a Adrián González, ¿va? Selecciono nuevamente mis 2 líneas de comando, le doy clic en ejecutar y ahí está, ya me dice que se borró uno, todo fue bien. Nuevamente me regreso para consultar mis registros que tengo actualmente, le doy clic en ejecutar y ahí está. Si se dan cuenta, ya únicamente tengo 2 registros, ya borré el tercero, pero puedo sin problema volverlo a dar de alta, pero ahora ya no le voy a poner Adrián, a lo mejor le voy a poner, no sé, Ernesto López, y el correo va a ser ernesto@gmail.com. Entonces, para insertar este tercer registro, selecciono mis 2 líneas del comando para inserción y le doy clic en ejecutar. Ahora me regreso nuevamente a consultar, le doy clic y si se dan cuenta ya tengo a Ernesto también en la base de datos. Entonces este sería el último comando para borrar la información. Nada más lo importante que hay que tener en cuenta es esto, que hay que especificar qué registro queremos afectar, ¿va?
Entonces en este caso le estoy diciendo que busque el registro que el ID sea el número 3, que es el ejemplo que hicimos, pero sin problema podemos borrar otro registro. Ahorita voy a lo mejor voy a borrar el ID número 1, entonces en vez de 3 le voy a poner que borre el 1, selecciono el comando y le doy en ejecutar. Me dice que ya lo borró de forma correcta. Me regreso a la parte de arriba, selecciono el comando para consultar información, le doy clic y ahí está. Ya nada más tengo 2 registros en la base de datos. Esto que les estoy mostrando es el manejo de la base de datos, pero dentro de nuestro programa de pgadmin. Esto es con una serie de comandos de forma manual, pero realmente esto lo vamos a conectar para que se haga de forma automática. De forma automática me refiero que el usuario, pues este comando que yo hice aquí de dar de alta a Ernesto López de forma manual, esto va a funcionar, que aquí pongan Ernesto López, ernesto@gmail.com. Aquí es donde va a estar lo interesante, que cuando yo le dé clic en enviar datos, después de que aparezca mi alerta, en mi base de datos se va a ejecutar este comando de inserción y eso va a dar como resultado que el registro ya existe en mi base de datos. O sea, eso es lo que vamos a tener que lograr, ¿va?